Ok, vamos a iniciar y revisamos este tema de reclutamiento y selección. El reclutamiento, bueno, tenemos que identificar que no es lo mismo. Muchas veces la gente le llama reclutamiento al hecho de seleccionar personas. Reclutamiento entendamos que es la parte de atraer al personal para después entonces hacer esta comparación, ¿no? La selección realmente sería la comparación entre las características del puesto y las características que tiene la persona. Entonces, vamos primero a tratar de captar la mayor cantidad de personas, ¿no? que se adecúen al puesto. Este proceso inicia con un formato de requisición y contratación de personal. Entonces, lo que va a suceder es que el área que esté solicitando este personal, pues va a mandar este formato al área de recursos humanos, específicamente al área de reclutamiento y selección, y ya ahí entonces se van a encargar de buscar gente que cubra esta vacante. Tenemos, digamos, dos opciones cuando el departamento de reclutamiento recibe este formato. Una opción es verificar en los archivos si existe algún candidato que pueda cubrir esta vacante o emplear técnicas de reclutamiento. Y bueno, para poder hacer este reclutamiento existen varias posibilidades, ¿no? El mercado de recursos humanos pues está constituido por personas que ya están ocupadas, algunos están disponibles y a veces cuando son puestos muy específicos, pues tenemos que buscar incluso las personas que están ocupando algún puesto ya. Hay vacantes que son muy especializadas, entonces prácticamente ahí te tienes que ir a robar a la gente de otro, pues de otro lugar, ¿no? Es algo que le llaman headhunting o cazatalentos, ¿no? Que es esta cuestión, sobre todo cuando son altos directivos, o son personas que tienen cierta certificación, cierto perfil. No tan fácil los vas a encontrar. Les voy a contar una experiencia. Yo estuve trabajando en área de reclutamiento y selección y en alguna ocasión tenía yo una vacante para era un puesto de venta de productos financieros, pero para banca patrimonial, ¿no? Este tipo de personas que pues venden como por ejemplo acciones en bolsa de valores, tienen clientes que manejan mucho dinero. Entonces, pues realmente, aparte pedían una cartera de clientes bastante grande, entonces, y necesitaba, aparte de todo, tener una certificación ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles como figura 3, que es así como la más alta, ¿no? Entonces, poniendo la vacante, pues nunca iba a encontrar una persona que tuviera esas características. Realmente, pues las opciones eran buscar en estas bancas patrimoniales para poder, pues prácticamente ofrecerle el trabajo a la persona, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente en estos casos, pues la persona ya está ocupada, difícilmente va a estar disponible y entonces pues hay que hacerle la oferta. Claro, a veces uno se lleva malas experiencias, ¿no? En mi caso, llamé me hice pasar por cliente y pues resulta que ya después cuando llega la entrevista, quien llegó fue el jefe, ¿no? Y pues prácticamente, pues me la estaba refrescando porque le quería yo robar a su gente, pero pues, eh, bueno, estos son los riesgos, ¿no? Les digo, no va a ser fácil que tú cubras una vacante cuando es demasiado especializada. Entonces, pues tendrás que echar mano
gente que pues ya está ocupada y a lo mejor hacerle una mejor oferta. Hay candidatos reales, hay candidatos potenciales, hay empresas que, por ejemplo, van directamente con las universidades y lo que hacen pues es seleccionar a los más talentosos y desde ahí los becan, o sea, todavía no son no pueden contratarlos, pero ya están desde ahí seleccionando gente para que en un futuro trabajen para la empresa, ¿no? Yo tengo un amigo que desde que estaba estudiando, él estudiaba en la UDLA, una empresa de químicos lo identifica, lo becaron y terminó la universidad becado, inmediatamente lo contratan y pues ya lleva muchos años trabajando para esa empresa, ¿no? Entonces, por el momento quizá no es candidato, pero es en potencia puede llegar a ser un miembro de la organización. Y bueno, tenemos dos medios de reclutamiento, que es el reclutamiento interno y reclutamiento externo. Para el reclutamiento interno tenemos tres posibilidades. Podemos hacer promoción, es decir, a una persona que está en cierto puesto, lo vamos a ascender. Está un auxiliar de recursos humanos y lo pasamos a jefe de recursos humanos. Está la transferencia, que sería el auxiliar de recursos humanos, ahora se va a ventas, ¿no? Entonces ahora se vuelve auxiliar de ventas. En realidad está en el mismo nivel, lo único que hicimos fue cambiarlo de área. Y transferencia con promoción es un auxiliar de recursos humanos que después lo mueven a jefe de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambio de área, pero también está subiendo de puesto. Entonces, estos son los tres movimientos que podemos hacer en un reclutamiento interno. ¿Qué información deberíamos considerar en el reclutamiento interno? Pues serían los resultados de los exámenes de selección, resultados de las evaluaciones de desempeño, resultado de los programas de capacitación, análisis y descripción tanto del puesto como del candidato y planes de carrera o planes de movilización de personal y también qué tanto la persona está en condiciones de ser promovida o de ser reemplazada. Todo esto, bueno, se supone que en área de recursos humanos manejamos una serie de expedientes. Entonces, todo esto está en los expedientes. Nosotros tenemos que revisar pues toda esta información y entonces ahora sí podemos tomar decisiones. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de este tipo de reclutamiento? En cuanto a ventajas, resulta que es más económico, es más rápido, porque ya tienes luego la información de las personas, presenta un índice mayor de validez y seguridad, porque pues ya conoces a tu gente, entonces ya sabes más o menos pues sus características, cómo trabaja. Es una fuente de motivación porque implica para las personas que pues están siendo consideradas, ¿no? Y entonces si promueven a alguien dentro de la organización, pues los demás se quedan con esta buena pues imagen, ¿no? Dicen, ah, bueno, sí nos consideran, sí nos toman en cuenta y entonces yo también puedo ascender. Entonces, por eso es un factor de motivación y va a desarrollar un espíritu de competencia saludable en el sentido de que las personas sienten que sí se puede avanzar. Dentro de las desventajas está que exige a los nuevos empleados cierto potencial de desarrollo. Una persona que te está funcionando muy bien, a lo mejor como vendedor, no necesariamente te va a funcionar excelente como jefe de ventas. Ahí entra esto que se le conoce como el principio de Peter. ¿Qué es este principio de Peter? Es cuando tú asciendes y asciendes a una persona hasta que llega a su máximo nivel de ineficiencia. Les decía, que era un excelente vendedor, no necesariamente va a ser un excelente jefe de ventas.
porque pues ya tiene ahora que manejar gente, necesita cierto liderazgo. Entonces, aquí a lo mejor le va a costar un poquito más de trabajo. Sin embargo, a lo mejor puede que funcione, ¿no? Pero ese jefe de ventas no necesariamente va a ser un excelente gerente regional de ventas. ¿Por qué? Porque aquí ya necesita otras competencias. Necesita a lo mejor generar reportes, hacer planeaciones, aparte el liderazgo, necesita a lo mejor manejar ciertos programas. Resulta que por lo menos tiene que hacer sus proyecciones de ventas en un Excel, ¿no? Entonces, eso ya requiere otras habilidades. Si la persona no se capacitó adecuadamente para ocupar este puesto, lo más probable es que llegue a su máximo nivel de ineficiencia. Ahí ya no va a funcionar. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos a la hora de ascender a una persona porque necesitamos considerar todos estos elementos. No necesariamente el hecho de que te funciona bien en un puesto quiere decir que te va a funcionar excelente en otro puesto, en un puesto superior. Entonces aquí hay que analizar, ¿no? Sí me conviene ascenderlo, sí me conviene moverlo de aquí, o a lo mejor ni lo muevo, ¿no? Resulta que en vez de tener un excelente gerente, pues estoy perdiendo un excelente vendedor, ¿no? Y entonces, pues no me conviene tanto. Hay que considerar estos factores. En algún momento, reclutamiento interno puede limitar a los empleados en el sentido que se pierde la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando están siempre los mismos, se acostumbran a hacer todo de determinada forma y entonces pues se pierden las ideas nuevas. Hay empresas donde consideran que una parte de su población tendría que ser muy estable, pero sí tienen como cierto porcentaje de movilidad justamente para eso, ¿no? Para que no se pierda la creatividad y entonces sí captan personas nuevas a la empresa, pues justamente para eso, ¿no? Para que traigan ideas frescas, innovadoras. Entonces, esa podría ser en algún momento una desventaja. Y bueno, también se tiene que realizar en la medida de las condiciones de los candidatos internos. Les decía, debe ser, estar capacitado, debe tener pues ciertas condiciones para que sea posible promover a la persona. El reclutamiento externo, por su parte, pues implica toda una serie de técnicas para atraer gente de fuera de la organización. ¿Qué técnicas utilizamos para el reclutamiento externo? Pues tenemos las carteras de candidatos. Hay empresas que se dedican, por ejemplo, justamente al reclutamiento. Hay bolsas de trabajo y que tienen una serie de currículums que les van llegando. Entonces, lo que hacen estas empresas es almacenar esos currículums y tienen una cartera, porque no a todos les pueden dar trabajo. Entonces, hay veces que se hacen reuniones entre empresas y se hacen los intercambios de cartera. Entonces, tú ya, a lo mejor tienes una vacante y resulta que la otra empresa tiene currículums que te pueden ayudar a cubrir esa vacante y pues entonces se intercambian estos datos. Recomendaciones, pues esto es algo muy, muy común, ¿no? El hecho de que llegues a un trabajo porque alguien te conoce y te recomendó, ¿no? Entonces, esto es una práctica muy, muy común. Los carteles, contacto con sindicatos o asociaciones, hay empresas en donde primero llega la vacante al sindicato y ya de ahí el sindicato se encarga de promoverlo con sus agremiados, ¿no? Contacto con universidades, hay universidades que manejan bolsa de trabajo y entonces, bueno, ahí se promueven estas vacantes. Ferias del empleo, conferencias, también son estas otras opciones. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo organiza cada determinado tiempo ferias del empleo. No sé si se han enterado, ¿no? Que luego la ponen en la Plaza de la Danza. Ajá. Y entonces convocan a varias empresas para que
lleguen ahí, ponen sus stands y empiezan a recibir currículums. O cuando son, por ejemplo, empresas ya sea de nueva creación o que llegan a poner una nueva sucursal, ¿no? Entonces hacen también estas ferias del empleo. Tienen varias vacantes y entonces tienen la posibilidad de acomodar personas en diferentes vacantes. Convenios con otras empresas, hay ocasiones en las que pues existen estas alianzas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no tengo cierta oferta de trabajo, pero este, pues resulta que te puedo canalizar con otra empresa que sí tiene, ¿no? Estas opciones. Entonces se hacen también a veces estos convenios. Hay algo que se llama outplacement. No sé si les es familiar el término, ¿no? Eh, Ok, esto tiene que ver con sobre todo cuando despiden personas, darles como diferentes opciones para colocarse. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, es con George Clooney, que se llama, creo que Amor en el Aire, algo así, donde se ve justamente esto, que ellos se dedican a despedir gente. Mm, y dentro de su forma de despedir a la gente, les dan estas opciones, ¿no? Les dan como un folleto y le dicen, bueno, ahora puedes hacer esto o lo otro. Digo, en otros países es común esto del outplacement. Aquí en México yo no sé de empresas que hagan esto, pero a veces existen esas posibilidades. Mira, ya no te puedo mantener en esta empresa, pero tenemos convenio con esta otra. Yo sé que eres un excelente trabajador, tienes buenas características, entonces yo te voy a recomendar, te voy a canalizar con esta otra empresa y es muy probable que te den el trabajo. Entonces es esa posibilidad, ¿no? El outplacement justamente es darle la posibilidad a la persona de conseguir trabajo en otro lugar, bueno, cuando ya no lo puedes mantener en tu empresa, ¿no? Anuncios en periódicos o revistas, pues esto también es muy común, solo que, bueno, hoy en día se maneja de una forma distinta, ¿no? Em, no sé si han tenido la curiosidad de revisar los periódicos, últimamente el área de avisos clasificados, donde ponen los trabajos, las vacantes, no sé si lo han revisado. Ajá. Si ustedes lo revisan, van a encontrar que la mayoría de vacantes están orientadas a cierto perfil, quizá no tan especializado, no con muchos estudios. Seguramente van a encontrar vacantes de algún auxiliar, em, también hay de choferes, de ayudante general, empleada de mostrador. Estos son algunas vacantes que pueden encontrar, pero por ejemplo, vacantes ya más orientadas a perfiles profesionales, ya casi no las van a encontrar en los periódicos, ¿no? Últimamente se utiliza más internet para promover este tipo de vacantes. Entonces, el periódico sí puede ser una buena herramienta, pero para cierto tipo de vacantes, no para todas. Por eso tenemos que identificar, bueno, qué tipo de persona o qué tipo de características en función de lo que dice mi descripción y perfil de puesto, qué estoy buscando para que también elija el medio adecuado para promover mi vacante. Está Internet, en Internet tenemos varias opciones y están estos programas de training que también pues captan a los recién egresados y de ahí los empiezan a entrenar para poder ocupar ciertas vacantes en una empresa. Les decía, hoy es muy común el uso de Internet
para poder hacer reclutamiento. Está este término de la web 2.0 que habla justamente de este uso de las redes sociales. Fue utilizado primero por esta editorial estadounidense O'Reilly Media en 2004 para referirse pues a una segunda generación del uso de la web. No es que sea una tecnología diferente, en realidad se utiliza la misma tecnología, ya existía Internet, pero lo que cambia es que pues surgen las redes sociales y con esto se le da un uso distinto al Internet. Entonces, pues prácticamente tiene que ver con este boom de las redes sociales, ¿no? Y que estas redes sociales pues se pueden aprovechar también para hacer el reclutamiento. Y bueno, ¿cuáles serían los elementos clave en el proceso de reclutamiento y selección 2.0? Para el uso apropiado de las redes sociales en selección de personal, pues necesitamos identificar esta diversidad generacional. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de las diferentes generaciones que existen? Ajá. Y bueno, dependiendo de esta diversidad, pues vamos a ver qué tipo de medio podemos utilizar para hacer reclutamiento. Em, Dependiendo de la generación, pues van a haber unas formas que pueden ser mucho más efectivas que otras. Por ejemplo, los baby boomers, ¿se acuerdan que hablamos de esta generación que nace entre 1940 y 1960? Que pues decíamos que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se les llamó baby boomers justamente porque viene el repunte de nacimientos, ¿no? Después de que nadie quería tener hijos durante la etapa de la guerra, termina la guerra y entonces empiezan, pues los nacimientos, ¿no? Entonces, a esta generación le toca vivir, pues, una situación, pues, de reconstrucción del mundo y sus características son la disciplina, el orden, la estabilidad laboral, la adaptación. Son reacios al cambio, tienen como cierto optimismo y prefieren las organizaciones jerárquicas porque en ese momento pues se dan justamente estas estructuras, ¿no? Estructuras muy grandes en donde se podía ir avanzando con el tiempo, ¿no? Con la experiencia, el famoso escalafón, ¿no? Y entonces ahí va avanzando la gente. Esta generación con respecto a estas herramientas tecnológicas, pues no están tan familiarizados, por ejemplo, con el uso de redes sociales, o sea, sí las usan, pero tienen como ciertas limitantes, ¿no? Hay unos que no ni siquiera se atreven a utilizarlas, pero sí para ellos es muy importante el periódico, por ejemplo. Entonces, en este sentido, bueno, un medio que funcionaría bastante para ellos es el periódico. Aunque en realidad los baby boomers pues ya no son como una generación que esté hoy en día pues muy presente en el ámbito laboral. La mayoría de ellos ya son jubilados. Entonces, pues tampoco forman parte importante, ¿no? de la fuerza laboral hoy en día. Hay empresas que deciden, contratarlos, por la experiencia. Hay empresas que han tenido pues esta idea de aprovechar la experiencia de gente que pertenece a esta generación. Y entonces lo que hacen es, aunque ya estén jubilados, bueno, los contratan, ¿no? O a lo mejor como asesores, pero pues no representan un porcentaje importante de la fuerza laboral actual. La generación X sí, la generación X va de 1964 a 1981. Las características que tienen son conciliación, vida familiar y laboral. Prefieren entidades flexibles, horizontales, conocen el valor del compromiso. Esta generación
sí se ha adaptado al uso de redes sociales. No es necesariamente que sean expertos, pero pues sí han visto esta transición, ¿no? Esta generación pues sí crece con la evolución de la computadora, del celular, internet, pero pues se ha ido adaptando, ¿no? Y no son como tal expertos, pero sí llegan a utilizar estos medios. La generación Y va del 82 al 92 y aquí, bueno, de sus características estarían la libre expresión, no valoran la seguridad laboral en el sentido de que les ha tocado pues un panorama en el cual pues ya no existe esta seguridad laboral, ¿no? Son contratos temporales, entonces pues se adaptan a eso y tampoco es su aspiración llegar a ocupar un puesto y permanecer ahí 15, 20 años exactamente en el mismo puesto, ¿no? Diferente a lo que pasaba con la generación de los baby boomers, que ellos sí se adaptaban más a esto. Ellos, generación Y, si en un año, 2 años está viendo que pues esto no funciona, no está dando resultados, pues cambian de trabajo, ¿no? Y no tienen tanto miedo a este cambio. Es una generación que se adapta bastante a los cambios y bueno, no tienen como esta lealtad a los empleadores porque saben que pues tampoco las condiciones son para quedarte en un trabajo demasiado tiempo, ¿no? Les decía, pues hoy en día lo que impera es la incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Entonces vivimos esta era de incertidumbre y en la era de la incertidumbre no te puedes aferrar a algo, ¿no? O sea, tiene que haber esta posibilidad de adaptarse. Lo que sí valoran mucho, pues, son las relaciones con los compañeros. Una persona de esta generación millennial va a valorar mucho más un buen ambiente de trabajo que estos otros aspectos, ¿no? A diferencia de la generación X que llega a ser más competitiva, esta generación pues busca más como el trabajo en equipo. Y esta generación, pues sí, indudablemente utiliza muchísimo los medios digitales y utiliza bastante redes sociales. La generación Z, pues son los niños asimilados a Internet. Ellos ya están ocupando espacios a nivel laboral y en el caso de la generación Z, pues se llama la generación digital, que hoy, bueno, nos estamos dando cuenta que más que sean nativos digitales, son nativos de redes sociales. Porque estamos viendo que algunas tecnologías les cuesta adaptarse, pero redes sociales es algo que manejan muy bien. Entonces, para atraer sobre todo a gente de la generación Y de la generación Z, las redes sociales nos van a ayudar muchísimo. Y recordemos que la mayor carga pues de fuerza laboral la tenemos, bueno, más en la generación Y, pero ya la generación Z se está incorporando. Entonces, bueno, ¿qué nos dice todo esto? Que es importante que también nosotros consideremos pues el uso de estas redes sociales para hacer reclutamientos porque pues sí es algo que valoran las generaciones. Los baby boomers tienen desconfianza en las redes sociales, les decía, no son tan, no son tan, pues que usen tanto estas redes sociales, ¿no? Eh, siguen más con el periódico, la televisión, por ejemplo, la televisión es un medio que le pega mucho a los baby boomers. La generación X, pues sí va a valorar estas redes sociales y las utilizan, ¿no? Sí suelen utilizar redes sociales. La generación Y, pues definitivamente usa bastante estas tecnologías y la generación Z pues ya nació con esta tecnología, ¿no? Entonces, por eso es importante considerarlo. ¿Qué valora la generación Y de las organizaciones? Va a valorar la innovación, la modernidad y el confort, va a valorar el aprendizaje y el crecimiento que pueda tener dentro de la organización,
valora mucho la colaboración, les decía, como más este ambiente de trabajo, que exista un buen equipo, la comunicación abierta, la retroalimentación es algo que también necesita mucho la generación Y, constantemente solicitan esta retroalimentación, ¿no? Entonces, pues para la generación Y es importante. Información corporativa también es algo que van a valorar bastante. ¿En qué sentido? Pues en esta cuestión de cómo se está manejando la empresa y qué tan ético es su manejo o no. Y valoran mucho, por ejemplo, como esta imagen, ¿no? Que es, esto tiene que ver con el employer branding. Ay, no sé si les es familiar este concepto, employer branding. ¿Sí? Ok, ¿a qué se refiere, Leonel? Ajá, relacionadas pero con el empleador. Eh, por ejemplo, hay una página de ofertas de trabajo que se llama Indeed. Tú puedes ahí calificar, si tú ya trabajaste en alguna empresa, por ejemplo, calificas cómo es el ambiente de trabajo, cómo son las condiciones y a partir de esto, los otros candidatos que están buscando empleo pueden ver, ¿no? Qué tanto les conviene contratarse o no en esta empresa. Y hay empresas que, bueno, pues tienen una muy buena imagen, ¿no? Se observa, ¿no? Que dicen los ex empleados, pues hay un buen ambiente de trabajo, las condiciones, son buenas, te pagan bien, ¿no? Y hay otras empresas que, pues, tienen una imagen muy mala. Por ejemplo, hoy en día, no sé si han revisado, ¿no? Esto de en redes sociales, hoy les están pegando mucho a todas las empresas de Grupo Salinas, ¿no? Por este tema del coronavirus, porque no les están dando condiciones a sus trabajadores para que puedan trabajar con por lo menos con cierta protección, ¿no? Y tampoco están tomando las medidas, ¿no? Que está recomendando el gobierno federal de sana distancia, ¿no? Entonces, se ven, por ejemplo, fotografías de los comedores de estas empresas donde la gente está pues amontonada prácticamente comiendo, ¿no? Y se les está criticando mucho esto, ¿no? Cómo es posible, ¿no? Que este señor pues no esté considerando pues los riesgos para sus trabajadores y los tiene ahí, pues trabajando aún, con las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Con esta situación de pandemia, ¿no? Y no le importa la seguridad, ni la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues es una pésima imagen para la organización y entonces aquí ya se ve pues un employer branding negativo, ¿no? La mayoría de gente al ver estas condiciones, pues cuando vean una oferta de este grupo, pues sí la va a pensar, ¿no? A lo mejor quien no tiene muchas opciones, quien no tiene otra posibilidad de contratarse en otro lugar, pues ya no le queda de otra y se va a contratar ahí, ¿no? Pero quien sí tiene otras posibilidades va a decir, no, pues yo ni de chiste me contrato ahí porque pues se nota que no les importa su gente, que los exponen al riesgo que existe hoy en día, ¿no? De contagiarse de una enfermedad pues les vale, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sería una imagen negativa. Es un ejemplo negativo del employer branding. La generación Y, sobre todo, busca esto, ¿no? Tiende a buscar información acerca de la organización para ver qué tan negreros son, qué condiciones tienen y a ver si le conviene o no contratarse. Y si tiene otras posibilidades, va a buscar otra opción. Valora mucho también la oportunidad de desarrollo, reputación, imagen de la empresa. Y bueno, ¿cuál sería el costo de no adaptarse a la generación Y? Pues quedarse sin talento en los próximos años, porque les decía, hoy
la fuerza laboral más fuerte, ¿no? Radica en esta generación. Y bueno, ¿qué es el reclutamiento? Citando a esos autores, Aguirre, Andrés, Rodríguez y Tous, definen el reclutamiento como el conjunto de procedimientos de los que se vale una organización para localizar, contactar y atraer a un determinado número de candidatos capaces de satisfacer las exigencias formuladas por la empresa y potencialmente capacitados para ocupar puestos dentro de ella en un plazo conveniente y convencerlos de que estén dispuestos a someterse a pruebas de selección con objeto de determinar si son el tipo de colaboradores buscados. Y tenemos, les decía, dos tipos de reclutamiento, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Estos han ido cambiando un poco con el tiempo. A mediados de los 90, por ejemplo, sí era muy común el periódico, quizá era el medio que más se utilizaba. La gente cuando estaba buscando trabajo le decían, pues vete a la casetita de los periódicos, compras tu periódico y ahí checas las ofertas, ¿no? Y entonces ahí buscaban las personas o iban de manera personal a las empresas, ¿no? Pues, prácticamente tocaban la puerta, soy fulano, traigo mi currículum, lo entrego, ¿no? Y entonces, esta era la forma en la que se buscaba empleo, ¿no? Hasta surge ese dicho, ¿no? Que dice, sale a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrarlo, ¿no? Porque pues sí era el peregrinar, ¿no? Para ir pues a dejar solicitudes, a dejar currículums, ¿no? A veces en universidades, con anuncios a través de los sindicatos, eran los medios más comunes. Hoy en día se utilizan portales de empleo, también existen redes sociales profesionales y otras redes sociales. Entonces, hoy tal vez ya no es tan efectivo que vayas a hacer tu peregrinar, ¿no? De puerta en puerta a ir a dejar tu currículum o tu solicitud, porque lo más probable es que se traspapele, se pierda. Entonces, funciona más pues utilizar estos medios digitales enviar, revisar las vacantes en los portales de empleo, mandarlo por correo electrónico y es pues incluso más efectivo. Les digo, yo trabajé en esto y por ejemplo, cuando la gente llegaba a la empresa, pues llegaban, dejaban sus currículums, dejaban sus solicitudes, pero la verdad es que te llenas de tantos papeles que se traspapela. Entonces ya después decir, bueno, creo que llegó una persona que estaba, quería este puesto, ¿no? Y entonces te pones a buscar y pues resulta que no encontrabas el currículum o la solicitud. Entonces, sí es mucho más efectivo cuando se envía por estos medios electrónicos, porque tú tienes forma de ir archivando tus correos. ¿No? Y entonces pues ya tenías en mi caso, ¿no? Por ejemplo, tenía mis carpetitas, ¿no? De estos, currículums son para tal puesto, ¿no? A lo mejor era un puesto de, ayudante general o un puesto a lo mejor de, auxiliar administrativo, de gerente de ventas, ¿no? Entonces ahí ya los vas archivando y es difícil que así los vayas a perder, ¿no? Entonces, les digo, hoy es más efectivo esto. Periódico se sigue usando, en algunos casos sí sigue, pues siguen poniéndose los anuncios. Todavía, sobre todo las empresas públicas, pues se manejan por sindicatos, privadas ya no tanto, todavía hay algunas que sí tienen sindicatos, pero entonces también se sigue ocupando, pero hoy en día tenemos también esta posibilidad. Existen diferentes tipos de redes sociales que podemos aprovechar para hacer reclutamiento. Están las generalistas, que son pues de manera general. Están las profesionales. Una muy utilizada es LinkedIn. No sé si han utilizado esta red. ¿Sí? Los demás, no sé si la conocen.
¿no? Ok, bueno, es bastante efectiva. Hagan de cuenta, es como un Facebook, pero profesional. Puedes subir ahí tu currículum, puedes ver ofertas de trabajo, vas haciendo una red profesional en donde pues también a veces te mandan información que puede ser útil, ¿no? Para a lo mejor si estás buscando un empleo. Entonces está bastante bien LinkedIn. Shin casi no la conozco. ¿Sí? ¿Perdón? Ajá, aquí en México casi no he visto que se use. No es muy popular. Pero LinkedIn sí, entonces sí está bastante bien, muy recomendable. Si no han entrado, entren, si pueden, regístrense, porque puede ser una buena opción para si en algún momento están buscando trabajo. Está Innocentive, está más que una red para buscar trabajo, se lanzan como ciertos proyectos. Entonces, por ejemplo, una empresa tiene esta necesidad, ¿no? Y lanza como su convocatoria. Entonces, este es más bien como para emprendedores o para gente que tiene ciertas ideas, ¿no? Es brindar soluciones a las empresas. Entonces, pues hacen como estas respuestas a estos proyectos que surgen. Entonces, no es como tal oferta de trabajo, pero sí a partir de este proyecto que salga de aquí, entonces esto puede hacer que te contraten, ¿no? En una empresa. Esta puede ser una opción. Y existen, bueno, otras redes sociales. El correo electrónico, también esto es muy importante. Cuando tú mandas un correo con tu currículum, sí sería importante que utilices pues un correo que sea pues un poquito más serio, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de Gmail pues sí te transmite cierta seriedad a diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se vería que alguien envía su envía su currículum, perdón, a través de una cuenta que se llama bombonasesino69 ¿no? Entonces, obviamente ahí ya le estás restando, pues cierto profesionalismo, ¿no? A lo mejor es bueno su currículum, pero nada más con recibir ese correo, ¿no? Pues ya te da risa, ¿no? Y todavía lo remata con su firma al final del correo. Ves que luego configuran este tipo de firmas, donde dice antes muerta que sencilla y alguna cosa así, ¿no? Entonces, pues obviamente esto le resta seriedad. Entonces, bueno, hay tres reglas para crear una cuenta de correo laboral. Puede ser Gmail, una opción, o algún otro correo, pero que sea, pues un poquito más serio, ¿no? Utilizar nombre y apellidos, esta también es una buena opción. Un email de fantasía, pues resta credibilidad y profesionalidad. Y nunca utilizar apodos, ¿no? Entonces, sí, vamos a orientarnos más, pues al nombre, a los apellidos. A lo mejor, para los cuates, pues sí, ¿no? Puedes utilizar otro tipo de cuenta, pero esto sería como más enfocado a lo laboral. Otra recomendación, pues sí sería cuidar mucho también lo que subes a redes sociales, porque esto también puede tener un impacto negativo. Acuérdense que hoy en día em, los reclutadores tienen esa posibilidad. Tú nada más hagan el experimento de poner su nombre en el buscador y a ver qué les aparece, ¿no? O sea, les aseguro que a todos les va a aparecer algo de información, porque en el momento que utilizamos una computadora, en ese momento pues ya estamos dejando muchísima información aquí en Internet. Entonces, ahí va a salir pues todo aquello que subes, ¿no? Entonces, si tienes un perfil de Facebook
en el que todas tus fotos son, pues de la borrachera, ¿no? Con un montón de cervezas en la mesa, que te estás cayendo ahí, pues obviamente eso es algo pues no tan bueno para tu imagen y que pues cuando estés buscando trabajo, cuando se hagan una búsqueda eh, pues de tus datos, pues va a salir eso, ¿no? Entonces, hay que cuidar esta imagen. También, por ejemplo, lo que publicas, o lo que compartes, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay ciertos comentarios, que pues tienen que ver con tu forma de ser o de pensar, pero quizá hay algunos comentarios que haces que son racistas o que son, quizá machistas, ¿no? Que obviamente pues van a impactar a tu imagen, ¿no? O que son, que vamos, no son quizá tan buenos. No sé si supieron, ¿no? Por ejemplo, hubo creo que era una piloto, no recuerdo bien en qué compañía trabajaba, y que puso en su perfil, no me acuerdo si fue en Twitter o en Facebook, que puso algo así de que, cuando el grito de independencia, ¿no? Que ojalá y llevara una bomba en el avión para hacerla caer sobre toda esa bola de gente, no sé qué, ¿no? Y entonces, pues una publicación bastante, radical y pues un poco, pues bastante agresiva para el pueblo de México, ¿no? Entonces, inmediatamente se da cuenta la empresa de la publicación, se deslinda totalmente de las ideas de esta persona, ¿no? Y creo que hasta la despidieron por, por ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, uno puede pensar, bueno, pero pues es un comentario nada más. Pues sí, pero tiene implicaciones bastante, bastante fuertes, ¿no? Entonces, también hay que cuidar mucho lo que compartimos y los comentarios que hacemos, ¿no? Porque pueden resultar, contraproducentes. Estos son algunos sitios que se utilizan para promover las vacantes. Está Computrabajo, que es bastante común. Aquí en Oaxaca se utiliza bastante. Indeed también se ocupa mucho. OCC Mundial también es bastante, se ocupa bastante. Aquí en Oaxaca, más o menos, en el resto del país se ocupa bastante. El portal del empleo. Es el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que te permite publicar vacantes. Este es gratuito. Mm, sí, sí funciona, pero a veces no es tan práctico. Bueno, yo no he tenido tan buena experiencia con el portal del empleo. Pero pues sí, sí se ocupa y sí funciona. Los que más resultados me daban es Computrabajo, OCC y bueno, Indeed también funciona bien, ¿no? Hay otras, bolsas de trabajo electrónicas. Está Boomerang, está, ahorita no se me viene a la mente otros nombres, pero hay otras opciones, ¿eh? También para publicar vacantes y muchas veces tienes esa posibilidad de hacer tus publicaciones gratuitas. Por ejemplo, Computrabajo te permite hacer, me parece que publicación de 3 vacantes de forma gratuita. Y ya si tú tienes una empresa o te dedicas, por ejemplo, a reclutamiento y selección, puedes comprar paquetes en donde ya tienes la posibilidad de publicar ilimitadamente y te permite también tener acceso a su banco de datos, donde tienen un montón de currículums que tú puedes ir revisando y ya eso te da también cierta posibilidad, ¿no? A lo mejor de que si no te están llegando los currículums de manera directa a tu correo, puedes buscar dentro de las personas que tienen sus currículums ahí y a lo mejor puedes encontrar a un candidato adecuado al puesto.
Están estas redes sociales profesionales, les digo, LinkedIn, Viadeo, Xing. Aquí en México, LinkedIn es la que funciona y funciona bastante bien. Otras redes, Twitter, por ejemplo, es una buena opción. Las limitantes quizá que tenemos con estas redes como Twitter y como Facebook es que al ser redes sociales a nivel general, tienes pues esta posibilidad de que en un momento dado puedas no tener tanta credibilidad, porque cualquiera publica ahí y publica lo que sea. Entonces, hay algunas ofertas que pues resulta que son falsas, que son fraudulentas, ¿no? Y ya se han encontrado muchas ofertas, incluso en las bolsas de trabajo, a veces publican eh, pues ofertas fraudulentas, ¿no? Entonces, en estas redes sociales, pues mucho más de este tipo de empresas en donde te dicen que tienen para empezar un montón de vacantes, ¿no? Y dicen, ponen un montón de profesiones y te ofrecen trabajo, ¿no? Pero ya una vez que llegas, pues resulta que llegas a un edificio que ni nombre tiene, este, y te dicen, bueno, pues es que para ocupar este puesto primero necesita capacitarse. Y el curso de capacitación le cuesta 2,000 pesos, ¿no? Pero una vez que usted lo paga y hace el curso, ya tiene asegurado su puesto, ¿no? Y entonces son este tipo de empresas que son un fraude, ¿no? Que después desaparecen. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso cuando se observen este tipo de publicaciones en estas redes sociales. Hay que buscar información de la empresa, hay que pues tener bastantes datos para decidir, ¿no? Si voy o no voy a esta empresa, ¿no? Porque a lo mejor resulta que es un fraude y para qué pierdo mi tiempo, para qué me expongo. Entonces sí hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo con este tipo de redes que son muy generales. Y bueno, los errores más comunes pues serían no seleccionar la red social más adecuada a sus intereses, no utilizar una dirección de correo neutral, o mejor no usar el de su empresa. A veces, pues resulta mejor algo neutral, ¿no? Para evitar pues ciertas cuestiones, ¿no? Tenga cuidado con las opiniones políticas, religiosas o sexuales, eso también es muy, muy importante, porque en el momento que se asocian con una empresa, pues obviamente a veces las empresas pues se deslindan y te puede costar hasta el trabajo, ¿no? No suba fotos o videos comprometidos, esto también es importante, cuidar lo que se sube. Eh, en cuanto a nuestro perfil, pues crear y actualizar el perfil con información real, pero básica, tampoco dar demasiada información, porque pues hoy existe esta vulnerabilidad, ¿no? También de que puedan robarte información. No configurar la privacidad, esto también, acuérdense que es muy importante tener una buena configuración para evitar el robo de datos. No seguir de cerca el comportamiento de sus amigos o compañeros de trabajo, bueno, también les decía, hoy todos estamos expuestos, ¿no? Todos subimos información y todo el mundo, pues ve todo lo que subes, ¿no? Entonces que hay que ser cuidadosos con esta información. Aceptar a cualquier persona que intenta agregarte, también debemos ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Porque a veces, pues son personas que lo único que quieren es, pues, enterarse de ciertas cosas, ¿no? O robarte información y no cerrar tu sesión. Eso también es un error muy, muy común. Entonces, bueno, las claves del éxito en redes sociales pues sería establecer una estrategia personal. Hay algo que se llama personal branding, que tiene que ver justamente con crear tu propia imagen, como crear tu propia marca, ¿no? A partir de tus redes sociales, de la imagen que tú manejas. Entonces, tú dices, ¿cómo quiero darme a conocer ante los demás? Pues en función de esto, si yo quiero mostrar una imagen muy profesional, pues voy a tratar de publicar cosas más orientadas a lo profesional, a lo mejor creo un blog
en donde pues puedo escribir, ¿no? Acerca de mis intereses profesionales o de en lo que yo soy experto, utilizar ciertas redes que sean adecuadas. Aquí, de los servicios premium, necesito checar qué tanto sí me puede ser útil o no, y en ese sentido si lo pago o no para utilizar ciertas plataformas, ¿no? No fomentar agrupaciones elitistas, ¿no? Hay que tener también cierta apertura. Mostrar sinceridad en tus contenidos, en lo que publicas, actualizar el contenido del perfil, respetar la privacidad y los datos personales, mucho cuidado con lo que vamos publicando, participar activamente, involucrarse, ser proactivo y también cultivar los contactos, ¿no? Mantener cierta red. Por eso les decía, LinkedIn te funciona muy bien para esto, para mantener ciertos contactos que pues sean de utilidad, sobre todo en el ámbito laboral. Y bueno, pues esto sería a grandes rasgos el tema de reclutamiento. Por hoy nos quedamos hasta esta parte de reclutamiento y ya en la siguiente clase veríamos el tema de la selección, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿No? Sí. Sí, y subo el video también, ¿sale? Entonces, chequen, ya está disponible desde la última clase el video de la sesión pasada. Entonces, si se perdieron de algo, pueden consultar el video y al ratito les subo el video de esta sesión y les subo las diapositivas, claro que sí. Ok, ya nada más chequen en plataforma la actividad de la semana, ¿vale? Pues que tengan un excelente día. Regresamos al chat y pues ya nada más, con eso concluimos, ¿ok? Sale. Gracias. Adiós.